Continuamos con la instrumentalidad de Dios. Dice Romanos capítulo 6, verso 13, que presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de su justicia. Es decir, que a nosotros se nos llama hoy la justicia de Dios en Cristo. Como estamos compartiendo el tema de la instrumentalidad de Dios, a través de toda la historia Dios se ha valido de medios y de instrumentos para ejecutar sus planes. Recuerda lo que dice Proverbios 16:4, que todas las cosas las hizo el Señor para sí mismo y aún al impío para el día malo. Adán y Eva, por ejemplo, fueron un instrumento para dar a conocer el plan y la obra redentiva. Génesis capítulo 3, verso 15 y 16. Noé fue un instrumento para dar a conocer la justicia, porque Noé fue un pregonero de justicia. Lo dice la escritura en 2 de Pedro 2:5. Abraham fue un instrumento para dispensar la justicia de la fe en la cual vivimos. Jacob y Esaú fueron un instrumento para dar a conocer la primogenitura que hoy heredamos en Cristo, pues todos somos primogénitos. Ya las primogenituras físicas y por edad desaparecieron. Ahora somos la iglesia, los primogénitos. En Hebreos capítulo 12, verso 16 dice la congregación de los primogénitos. Así que Moisés, por ejemplo, fue un instrumento para dar a conocer el carácter de Dios. Pablo lo dice en Romanos capítulo 9, verso 15 al 19. Pedro fue un instrumento para dar a conocer el evangelio de la gracia a los gentiles. Hechos capítulo 10, verso 1, 28 y 34. Pablo fue el instrumento para dar a conocer la gracia, la cristología. Gálatas 1, 10, 11, 2 Corintios 5, 16. Es decir, que ahora los creyentes somos instrumentos para dar a conocer la justicia divina. ¿Dónde está la justicia divina? Si la justicia divina es eterna, pues déjame decirle que la justicia divina no está en un tribunal jurídico. Habían dos clases de justicia. Estaba la justicia de la ley y estaba la justicia de la fe. Eso está en Filipenses capítulo 2, verso 9, donde Pablo habla de las dos clases de justicia y la justificación. Habla y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la justicia que es de Dios, la justicia que es de Dios y que se basa en la fe. El propósito elemental del evangelio es dar a conocer una justicia, pero no una justicia natural, sino una justicia espiritual. La manera y la forma en que Dios se manifestaba y juzgaba el hombre en el Antiguo Testamento era a través de la justicia de la ley. Pero como el hombre no pudo cumplir la justicia de la ley, Romanos capítulo 8, verso 3 dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, y dice la escritura que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. La justicia divina ya no está en la ley, está en hombres y mujeres que aceptan y creen en toda la obra y el plan redentivo, en la justicia de Cristo, en la justicia del justo. Primera de Pedro 3:18 dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. La justicia la aportamos usted y yo, somos instrumentos de su justicia. Donde usted y yo lleguemos, llega la justicia de Cristo, y a través de esa justicia Dios dispensa sus propósitos y sus planes eternos y nos usa como instrumentos para dispensar la justicia. Somos la tierra nueva donde mora la justicia, pero la justicia nuestra no mora en la carne, no mora en el cuerpo físico, mora es en el Espíritu. Por eso en Hebreos capítulo 12, verso 20 dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La justificación fue espiritual, no natural. Por eso no se puede interpretar la justicia divina a través de un evangelio natural, a través de un evangelio temporal, de leyes de la república, de un estado,
sino que la justicia se interpreta a la luz del plan eterno y del plan divino llamado Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 16, 17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Ahora la justicia que portamos se llama la justicia de la fe de Cristo. Ahora somos portadores de esa justicia de la fe. Es por fe y es para fe. No hay otra manera, no hay otra manera en que Dios nos recibe y nos acepte. Es a través de la justicia de la fe, creyendo en la obra redentiva. 5 propósitos finales de la justicia y de ser instrumentos de la justicia. Primero, Romanos 1:17, el justo por su fe vivirá. Vivimos por fe. Segundo, Romanos 14:23, hacemos por fe. 14:23 Romanos dice, porque todo lo que no nace o no viene de la fe es maldad. Tercero, segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos. Cuarto, Hebreos 11:3, por fe entendemos. Y quinto, Hebreos 11:6, por fe agradamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora portamos la justicia, somos instrumentos de su justicia.